Bueno, muy buenas noches para todos. Como todas las semanas nos reunimos una vez a la semana para estudiar la Biblia, como debe ser toda la Biblia, verso a verso, capítulo a capítulo y libro a libro. Hemos venido desde el libro de los Hechos y ya vamos en Apocalipsis y continuamos. Lo ideal sería haber comenzado en Génesis, pero bueno, quisimos comenzar ahí porque era el tiempo en que estábamos estudiando Hechos y quisimos iniciarlo. Vamos a continuar hasta darle la vuelta a toda la Biblia y lógicamente estamos en Apocalipsis y luego seguirá Génesis. Y cuando lleguemos a Génesis, entonces allí estaremos hablando de todo el principio de todas las cosas, el principio de la creación, el principio del ser humano, el principio del pecado, el principio de todo. Génesis es el principio de todo. Y en Apocalipsis, entonces podemos hacer un breve resumen de lo que es el libro de Apocalipsis. Recuerde que el libro, el escritor, el ser humano que Dios escogió fue al apóstol Juan. Lo llevó allá, estaba en una visión y él estaba preso en una isla que se llama Patmos y estaba allí. Y porque había persecución y habían todas estas cosas, entonces ese libro de Apocalipsis tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en ese mismo momento a los discípulos, a la iglesia y tal. Pero también la podemos entender, aparte de lo histórica, también tiene muchas figuras o señales, tiene muchas imágenes que la podemos entender también desde el pasado y también para lo que viene a futuro en ese momento. Para nosotros tiene una connotación muy especial porque podemos ver el pasado, lo que sucedió históricamente y lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Para entender eso un poco mejor, hemos dicho que Apocalipsis es fácil de entender, es fácil de leer y es fácil de poder enseñar si lo hacemos como Dios la inspiró y le dijo a Juan que lo escribiera. Y para eso, entonces, tenemos que tener el contexto histórico de lo que estaba sucediendo, para quién era esta carta, porque es una carta que está escrita para las iglesias. En ese momento, 7 iglesias de 7 ciudades y cada una tenía sus defectos, sus virtudes y aquí Juan, o Dios a través de Juan les está hablando a las iglesias. Y luego de esto, entonces, el Señor le dice a Juan allá en el capítulo 1, el verso 19, es muy importante que lo tengamos, cómo leer la Biblia. Y dice, escribe las cosas que has visto, o sea, lo que está viendo, que es lo presente, y eso lo entendemos que es hablar, y habla en el primer capítulo, y es todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios. Y el libro entero de Apocalipsis habla de Dios, habla de Jesús específicamente, de ese ser especial que es Dios, que se hace hombre, que es cordero y que es león, ¿no? Y que vendrá como rey a juzgar. Entonces está hablando, el primer capítulo habla de esto que has visto, y lo que has visto es la gloria de Dios y lo que es o lo que son y lo que está sucediendo. Eso que está sucediendo es la iglesia. Y le escribe a la iglesia es capítulo 2 y 3, el capítulo 2 y 3 donde habla sobre las 7 iglesias y es el tiempo de la iglesia que lo ubicamos en historia, lo ubicamos también en el tiempo, en los tiempos que habla allá también el libro de Daniel. Entonces está ubicado en los tiempos, y entonces hablamos de la primera iglesia que representa el primer tiempo, el segundo, el tercero, y ahorita estaríamos en la última iglesia también para darle la representación de lo que estamos viviendo. Esa es la forma de interpretación futurista, ¿ok? Pero luego le dice también a Juan que escribe lo que ha de ser, lo que ha de ser, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas, o sea, después de la iglesia. Y empieza a hablar del misterio de las 7 iglesias, los 7 candelabros, o candelabros, sí, los 7 candelabros. Entonces, todo este tipo de figuras, de imágenes, siempre tenemos que ubicarlas en esos aspectos. El aspecto a quién fue escrita, ¿cierto? El tiempo en que fue escrita, la persecución, el nacimiento de la iglesia. También
lo que Dios le está diciendo a Juan que le escriba a la iglesia para que entienda lo que va a suceder, para que esté tranquila, para que esté sin afanes, para que no tenga miedo de la persecución y de la muerte que está sufriendo. Entonces le dice, vea, esto es lo que va a suceder. Como la tierra entera, la gente me ha rechazado, entonces por amor a ellos voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y empieza a narrar todas las cosas que van a suceder para que la gente puedan salvarse más. Por eso dice el Señor que si esos tiempos no se acortaran, pues eran menos los que se van a salvar. Entonces la idea de todo el libro de Apocalipsis primero habla de una persona y es Jesucristo. Lo segundo que tenemos que entender cuando hablamos de Apocalipsis es que el que no ha leído toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pues no va a entender mucho las figuras, porque todas las figuras, todas las imágenes, todas las revelaciones que da ya fueron dadas en el Antiguo Testamento y muchas en el Nuevo. Entonces, prácticamente cada vez que el Espíritu le muestra o Dios le muestra aquí a Juan una imagen, una figura, ya está escrita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, necesariamente, para entender Apocalipsis, tienes que haber leído la Biblia, por lo menos es lo que recomiendan los expertos, y para cumplir con lo que hemos visto acá, el 7 que quiere decir plenitud, completo, pues lo ideal sería haberlo leído unas 7 veces, lo ideal. Y lógicamente, pues vas a entender un poco mejor todo lo que el Espíritu Santo quiere decirnos para la iglesia en este tiempo. Entonces hay que entender eso, que hay que leer la Biblia, hay que entender el Antiguo Testamento para poder entender Apocalipsis. Apocalipsis es el resumen de toda la Biblia, el resumen de todas las profecías. Y recuerde que toda la Biblia habla de un personaje y ese personaje es Jesús. Como toda la Biblia habla de Jesús, Apocalipsis pues tiene quiere decir revelaciones. Es una revelación, es sacar a la luz algo. Lo que está haciendo es revelando toda la Biblia. Y contando lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Eso es lo que le dice. Algunas interpretaciones. Unos creen que realmente el libro de Apocalipsis es muy histórico y solo se limita a lo que sucedió cuando Juan estaba allí. Está bien. Otros interpretan Apocalipsis como un libro figurativo, muy representativo, muy, muy de interpretar como cosas y figuras e imágenes, pero que no se va a cumplir tal como dice ahí. Todos los castigos y todas las cosas que van a suceder, que eso no son solamente figuras, son figuras, pero que no va a suceder. Otros lo toman muy literal, totalmente literal, y dicen que eso va a suceder así como tal y como está ahí. Entonces, claro, hay muchas formas de interpretar. Otros creen que, por ejemplo, Apocalipsis, cuando habla Apocalipsis, está hablando solamente del futuro, de lo que va a suceder. Y hay personas que se toman eso muy en serio y empiezan a hablar del futuro y a dar hasta fechas y dar cosas y a tipificarlas con personajes o con países. Y también eso podemos caer en un error. Entonces, tratemos de ceñirnos a lo que dice el Espíritu Santo a través de Juan y lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces así vamos a dejarnos, a estar más centraditos. Toda interpretación que se haga de la palabra, como dice Pedro, no puede ser una interpretación privada, tiene que ser una interpretación con el texto y el contexto. Yo no puedo tomar un versículo y aplicarlo a la situación que estamos viendo porque hay guerras, porque hay terremotos, porque hay tsunamis, porque hay pandemias, porque hay incendios en muchos lugares. Entonces podemos tomar ese versículo y aplicarlo inmediatamente a lo que está sucediendo ahorita y no podemos caer en esa trampa. Hay cosas que seguramente están sucediendo, como las dijo Jesucristo en Mateo 24, que van a suceder y que debemos nosotros estar atentos porque son señales para la iglesia. Y el principal reloj de los tiempos es Israel. Eso no hay de otra.
Entonces, por eso tenemos que estar mirando lo que sucede con Israel y mirarlo, compararlo y llevarlo a la palabra. Toda especulación, todo lo que se sale y todo lo que se dice aparte de lo que está en la Biblia puede ser un peligro. Un peligro. Pueden crear, de este libro de Apocalipsis han salido doctrinas, religiones, bueno, una cantidad de ideas y de teologías, por llamarlo de alguna manera, que han desvirtuado el verdadero propósito que es el amor de Dios por la humanidad. Jesucristo es amor. Y lo importante aquí es entender que es Jesús el centro de la Biblia, el centro del libro, el centro del universo, el centro de cada libro que se escribió. Si no habla de Jesús y si usted no encuentra a Jesús, pues no vale. Por eso hay libros que se llaman apócrifos, porque no hablan de la deidad y se salen de esa deidad. Son históricos, son lindos, son buenos, pero no hablan de la deidad. Entonces, por lo tanto, no se tomaron en cuenta. Son 66 libros y esos 66 libros que el Espíritu Santo inspiró y guió a estos personajes, que son más de 40 personajes que escribieron en diferentes épocas de la historia durante más de 2000 años, y que fue en diferentes idiomas, diferentes países, diferentes ciudades, diferentes personajes. Entonces, tanta variedad, pero sigue un hilo. El hilo es un personaje. Ese personaje es el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Apocalipsis no se escapa de eso, sigue hablando del mismo personaje, pero es el resumen de todo. Por eso, no está mal verlo como histórico, no está mal. Verlo como si hubiera sido para esa época y para ese tiempo, está bien. Pero recuerde que la palabra es viva y eficaz. Y la palabra, el mismo Señor Jesús dijo, es la misma ayer, hoy y por los siglos. O sea que esta palabra es como si la hubieran escrito y estuviera hablando del tiempo actual, porque está diciendo todo lo que está pasando en esta época, año 2025. Entonces dice, pero ¿cómo? Si fue escrita hace tanto, pero es como si la hubieran escrito hoy, porque es actual. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es la misma, tiene vida. Esa es la diferencia. Por eso debemos ser un poco prudentes. Ahora, hay diferentes también formas de interpretar cada parte de las 3 o 4 o 5 o 7 divisiones que han hecho del libro de Apocalipsis. Entonces, digamos que algunos creen que todo esto que está sucediendo, dijimos nosotros que el capítulo 1 habla sobre lo que le está diciendo acá el Espíritu Santo a Juan, que es lo que has visto. Y lo que has visto es eso, al Señor, a Jesucristo en su gloria. El capítulo 2 y 3, como dice ahí, está viendo lo que es, lo que son, lo que está pasando, que es la iglesia, y nosotros estamos en esa partecita si lo interpretamos de esa manera. Y luego pasa ya al capítulo 4 y Juan es arrebatado y llevado al cielo, y hablamos de que podría tipificar, podría tipificar que es la iglesia siendo arrebatada y llevada para estar con el Señor, para las bodas, estar con Él. Mientras tanto, están sucediendo cosas en la tierra. Ya no se vuelve a hablar de la iglesia, de las 7 iglesias, de nada. Ya no, porque la iglesia ha sido llevada. Y aquí ya se empieza a hablar de otras personalidades. Entonces ya muestra lo que está pasando en el cielo y lo que está pasando en la tierra. Y mientras tanto, lo que creemos de acuerdo a la interpretación de Juan y lo que nos inspira el Señor Jesús es que nosotros estamos allá en el cielo. Y esa es una forma de entender. Y luego del capítulo 4 en adelante, que hasta el 22 donde termina, todo es lo que va a pasar, que todavía no ha pasado, según lo que estamos narrando históricamente. Pero hay algunos intérpretes que son respetables, que son muy conocidos, han escrito muchos libros, que dicen que todo esto que está pasando, el capítulo 4 hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia va a pasar por ese tormento, la iglesia va a sufrir todas esas situaciones, vamos a hacer testimonio, vamos a sufrir, y a pesar del sufrimiento vamos a hablar de Jesús y nos vamos a mantener en la fe. Esa es una forma de interpretación también, pero nosotros en el refugio Iglesia Bíblica Tu Casa no la interpretamos de esa manera, pero respetamos a los que la interpretan así. Y está bien, si eso le da a usted tranquilidad, paz, gozo, se centra en Jesús y siente que de esa manera usted puede ayudar a mucha gente,
maravilloso. Pero según lo que Jesús nos dice acá, de cómo debemos interpretarla, no. Entonces aquí hay un corte. En el capítulo 4 hay un corte total, se ve en la hermenéutica, se ve en el texto, el contexto, todo, de que aquí hay un corte y la iglesia no se vuelve a nombrar hasta el capítulo allá 20 o 19, 20, donde realmente volvemos otra vez con el Señor. Ahí vuelve a hablarse de la iglesia. Por eso entendemos e interpretamos de esa manera, pero se respeta los que la interpretan de otra manera. Pero nosotros no lo compartimos. Seguimos siendo amigos, seguimos siendo cristianos, seguimos siendo todos compañeros, hermanos en Cristo, y eso no va a dividir. No quiero que este tipo de interpretaciones, que son tan diversas, no pueden dividir a la iglesia, no pueden dividir las familias. No, 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 de ninguna manera. Interprete como interprete, desde que usted siga predicando, amando al Señor, perdonando, ¿cierto? Amando a las personas y al perdido, seguimos igual, ¿no? Pero si esta interpretación hace que tú odies o que no perdones o que entonces ya ahí estamos mal. Por eso, lo bonito de poder interpretar en el amor de Cristo es que podemos hablar entre todos, porque la Biblia no es de interpretación mía, ni tuya, ni ningún otro teólogo. Es de interpretación bíblica. No quiere decir esto que no podemos sacar el texto del contexto. Es eso. Ahora, todos dirán que la Biblia la están interpretando texto con texto y todas esas cosas. Está bien. Pero nosotros creemos, por lo que el Espíritu Santo nos muestra en su palabra, cuando la llevamos interpretada como Jesús nos dice, podemos ir un poco más en paz. No peleamos con nadie, respetamos la posición de cada uno y vuelvo y digo, esto no puede dividir la iglesia ni las familias. Esta introducción larga tengo que hacerla porque se presta para eso, se presta para especulaciones y se meten en ese tema de Apocalipsis y ya no vuelven a hablar del amor ni del evangelismo, no vuelven a hablar de nada, solamente el fin del mundo. Otra cosa importante, Apocalipsis no es para buscar la bestia, ni el 6:6, ni el anticristo, ni nada de eso. No nos importa ni las fechas. Apocalipsis es para conocer mejor a Jesús, su grandeza, su deidad, su poder, su soberanía, todos sus atributos de amor de Dios y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, esa es la clave. No se trata de Apocalipsis. Si usted se mete en Apocalipsis a buscar la bestia, al tiempo que viene Jesucristo, quién es dónde es la batalla de Armagedón, quiénes son los soldados que vienen de no sé dónde, entonces usted perdió el tiempo porque se desenfocó. Como dice desde el comienzo de Apocalipsis, el libro habla de la revelación de Jesucristo y de eso es que tenemos que enfocarnos. Por eso es importante ir mirando la palabra para que no nos desvíe. Si usted mira la palabra y va leyendo y como nos dice Jesús que la leamos, pues lo vamos a entender un poco mejor. Hay mucho simbolismo, hay muchas cosas. No se preocupe, lo que no entienda, páselo. Usted siga amando y siga creyendo que el Señor le ama y que todo esto lo hace por amor. Eso es todo, ¿ok? Muy bien, y así entonces pasamos del capítulo 4, porque ya le hablo a las iglesias, del 3 pasamos al capítulo 4, entonces ya es donde viene la adoración, los seres especiales, todo eso que hemos hablado, y en el quinto hablamos del rollo, el libro que nadie más puede hablar, que pensamos que ese rollo tiene que ver como, a ver, ¿cómo le podríamos llamar a eso? Como las escrituras que solo les corresponde a alguien, y ese alguien es Jesucristo, el Cordero, ese ser que vino como Cordero, pero que a través de ser Cordero liberó a toda la humanidad de la esclavitud de Satanás y del infierno. Y luego es el león de Judá. Entonces, ese libro se abre y el único que podía abrir. ¿Por qué Juan tenía tanto miedo y tanto dolor y lloraba que nadie podía abrir el libro? Pues porque en la tierra él está viendo que hay mucha maldad, demasiada maldad, y en el libro está la clave de cómo trabajar con esa maldad. Entonces, por eso decía, necesitamos a alguien, y ahí está el Cordero que abrió el libro, el único que podía hacerlo. Entonces, y comienza a abrir los siete sellos. Entonces, ahora vamos a comenzar con el capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí tenía un arco y le fue dada una corona y salió diciendo,
salió venciendo y para vencer. Ese es el primer sello que se abre y aquí el Señor muestra que se libera a alguien. Entonces aquí el Cordero fue el único que lo abrió, el Cordero. Y ese sello se abre. Y entonces 4 seres vivientes con una voz de trueno, ven y mira. ¿Y qué pasó? Y dice que ven y miré y aquí un caballo blanco. Y aquí ya empiezan las figuras, ¿no? El caballo. Todo esto, vuelvo y digo, está en el Antiguo Testamento. Todo lo podemos ir viendo. Entonces, el cordero, pues ya sabemos, el cordero se habla desde Éxodo, desde Génesis. El cordero está hablando todo lo que es el Pentateuco habla del Cordero y luego todo el Antiguo Testamento y luego en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se habla del Cordero. Juan habla, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue llevado como Cordero al matadero, humilde. Él no chistó, no abrió su boca. Ahí está hablando del Cordero, pero aquí este Cordero está dando libertad y vida a todos. Y él fue el único que lo pudo abrir. Y ahora viene el caballo. ¿Qué representa el caballo? Poder, fuerza, ímpetu, guerra, ¿no? ¿Y quién está dirigiendo todo esto? El Cordero, el Cordero. Y este primer jinete, porque aquí a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis, y ahí hay libros, entonces la gente se pone a hablar, a leer libros seculares en lugar de leer la Biblia. Y este primer caballo, pensaban algunos intérpretes que era Jesús, pero Jesús no, porque Jesús está dirigiendo. Jesús es el que abre el sello. ¿No? Y Jesús es el que gobierna, el capitán, el general de todo esto. Y miré aquí un caballo blanco. Como habla de caballo blanco, entonces la gente dice, ay, no, pues es el Señor. Pero no, el caballo blanco tiene que ver con paz, tiene que ver con algo que es bueno. Pero lo curioso acá es que el que lo montaba tenía un arco. El Señor no necesita arcos. El Señor tiene el poder de la palabra. Pero tenía un arco, o sea que lleva un arco y el arco es para guerra, es para pelear. Pero mire lo que pasa. Le fue dada una corona también y salió venciendo para vencer. Llevaba un arco, pero no llevaba flechas. No llevaba herramientas, no llevaba. Entonces, este caballo monta y va con alguien que dice que tenía una corona. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Cómo la ve? Blanco, pureza, como paz, ¿cierto? Siempre se habla de la paloma de la paz, pero aquí hablan es de un caballo, el caballo de la paz. Y salió montando y salió venciendo y para vencer. Entonces la interpretación que se da a este primer caballo de los 4 jinetes es que realmente este es un tiempo, después del arrebatamiento, después del rapto, por llamarlo así de alguna manera, entonces le muestra el Señor a Juan que va a venir un tiempo donde viene una paz. Y esa paz es la que habla ya Jesucristo en Mateo 24, ¿cierto? Que dirán paz, paz. Y bueno, entonces viene la paz. Y es cuando habla también allá en Daniel 7 y Daniel 9, donde está hablando de esa primera parte, donde el anticristo engañará a todos y les hará creer que es una buena persona, que viene a traer paz y hará la paz entre los musulmanes y los judíos, entre los cristianos y los musulmanes, entre los budistas y los hinduistas y todos y los ateos y todo el mundo. Dirá, vea, esta persona sí logró la paz. Entonces este sí es el Cristo. Este sí es el verdadero. Los judíos serán engañados y dirán, no, este sí es. Tanto logra este hombre, este personaje, que hace que puedan construir de nuevo el templo en el lugar donde está la mezquita. Entonces eso sí es un logro que nadie más puede lograr. ¿Y qué hace? Llega la paz. Mire, todos los que hablan de paz, el presidente de Colombia, el presidente de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, el presidente de la Unión Europea, todos ellos hablan de paz. La ONU habla de la paz. Todos cuando llegan a ocupar un cargo hablan de la paz, pero no habrá paz. El Señor Jesús lo dijo. No puede haber paz. ¿Por qué? Porque el hombre, por su naturaleza de pecado, siempre quiere gobernar, quiere imponer, sea a las buenas o a las malas. Y normalmente a las buenas nadie quiere entregar todo esto. El gobierno, nadie le va a querer entregar sus gobiernos a Jesús. No, nadie. Entonces, ¿qué pasa? El Señor permite todo esto
para que venga una paz. Esa es una paz corta de 3 años y medio, donde ya nos habla de las semanas. 3 años y medio va a haber una paz. Chévere, qué rico, una paz. Por fin alguien logra la paz y todo el mundo empieza a felicitarse, se mandan regalos de un lado a otro. Todo eso usted tiene que empezar a leer los versículos que yo aquí le voy a estar mandando, donde usted va a encontrar en Daniel, allá en Daniel 9:27, donde se habla donde se empiezan a destapar los sellos, en Jeremías 37, Daniel 12:1, y todo aquí lo de Apocalipsis que usted va a encontrar va a hablar de la gran tribulación. Este es el periodo de la gran tribulación. Desde el capítulo 6 en adelante la cosa va a estar más fuertecita, ¿cierto? Y entonces la gente va a empezar a decir hay paz. Hay riqueza, va a haber riqueza, va a haber comida en abundancia, los campos van a volverse fértiles. Entonces todos dicen, vea, pero sí se podía. Había una persona, una vez el presidente de Francia dijo en la Unión Europea, tenemos que conseguir una persona de Dios o del diablo, pero que traiga la paz a toda la tierra. Así lo dijo. Entonces, eso ya está programado, está diseñado para eso. ¿Y qué pasó? Vino la paz, según lo que está diciendo acá. Entonces, ese primer jinete va a traer paz, va a traer conciliación, no va a haber, vuelvan a haber guerras. Por 3 años y medio va a haber mucha paz, lo que promete Trump también. Sin embargo, eso no puede ser. La única paz que va a haber es cuando Jesús venga, porque él dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? El mundo la da por medio de acuerdos, pero se rompen. El mundo la da por medio de una guerra más fuerte que impone otra. Pero con Jesús va a ser una paz diferente. Y esa paz la vamos a tener. Por 1000 años va a haber paz. Cuando vengamos con el Señor Jesús a la tierra, va a haber paz, una paz que nadie más puede dar. Pero esa paz no la podemos autorizar. Ahorita nosotros debemos, cuando Dios dice, oren por la paz de Jerusalén, está diciendo, oren para que el Señor venga pronto a gobernar. Cuando usted dice, yo oro por la paz de Colombia, por la paz de Estados Unidos, por la paz de México, ¿qué está diciendo? Yo oro para que Jesús venga. No puede haber paz, es mentira. O sea, para que usted pueda ver la paz en todo el mundo, tendría que quedarse el rapto. Tendría que quedarse. Y entonces usted podría ver esa paz humanamente. Pero la paz verdadera cuando venga el Señor con su iglesia a gobernar. Entonces, ese primer caballo, ese primer jinete es el anticristo, representa, no es Jesucristo, ¿eh? Porque Jesucristo, Él es Dios, Él nunca se representa como caballo. Él sí vendrá, luego allá en Apocalipsis 20 nos muestra cuando Él ya viene, ahora sí, a gobernar. ¿Ok? Entonces, mientras tanto, sale en el capítulo 6, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, cada sello va mostrando algo. Recuerda que son 7. Y aquí comienza en el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, ven y mira. ¿A quién le dijo? Al segundo ser. Ven y mira. Y decía, y salió otro caballo. ¿Este cuál es? Este es Bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Y aquí volvemos a Jesucristo, Mateo 24, donde él dice, cuando digan paz, paz, lo que va a haber es guerra, porque paz, paz es 3 años y medio de paz, de prosperidad, de riqueza, de todo. Pero, y no hay muerte, no hay nada. Chévere, todo el mundo se ama, se mandan regalos. Pero resulta que después de esos 3 medios, él se revela, el anticristo se revela. Y la gente sigue haciendo maldad y pecado y blasfeman de Dios y de todo. ¿Y qué pasa? Entonces aquí sale y después de que él se revela, pues vuelve a haber guerra, porque se dan cuenta que ese no era Jesucristo, que no era el Mesías prometido. Y comienza entonces, ahora sí saca sus verdaderas uñas y es cuando habla de que hace un sacrificio de un cerdo en el templo y bueno, una cantidad de cosas que usted también las tiene que comenzar a leer. En el Antiguo Testamento está todo eso, todo eso. Yo le voy dando aquí versículos, usted vaya escribiendo allá. En Daniel 7 va a descubrir muchas cosas de las que están sucediendo acá. Y ese caballo bermejo, su jinete representa la guerra y la muerte, un tiempo de violencia, homicidio, guerra, padres contra hijos,
ciudades contra ciudades, países contra países, reinos contra reinos. Allá Jesús lo nombra en Mateo 24. Ahí está esa guerra. Y claro, después de la paz, ¿qué viene? La guerra. Después de la guerra. Y después de la guerra, ¿qué viene? Miremos. Otra vez, vamos al tercer sello. El versículo 6 del capítulo 6 dice, y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes. Perdón, estoy hablando en el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Vea, blanco, bermejo y negro. Entonces, el primero, paz; el segundo, guerra, ¿cierto? Muerte y destrucción. Y el tercero, ¿qué dice? El tercero era negro. ¿Qué quiere decir el negro? ¿Qué quiere decir el color negro? Según tú lo vas a ver en toda la parte de la Biblia, el negro tiene una representación, pero aquí la vamos a aclarar. Y dice acá, un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hambre total, hambruna, una hambruna total en toda la tierra. Entonces, recuerde que aquí vamos a hablar de los 7 sellos, luego vienen las 7 trompetas, luego las 7 copas, pero cada una de ellas básicamente es volver a repetir lo mismo, pero desde otra óptica, así como los 4 evangelios miran a Jesús y su historia desde 4 ópticas. Así pasa con la literatura judía. Ellos hablan de una cosa y vuelven y repiten lo mismo, pero desde otra óptica. Entonces es bueno entender esto, ¿cierto? Para que puedas ir haciéndote una idea como si usted estuviera viendo 4 televisores. Lo mismo está pasando en el noticiero 1, 2 y 3, pero están viendo desde diferente lugar, desde diferente sitio, viendo lo mismo, ¿ok? Para que puedas entender. Ok, entonces acá, ¿y ahora qué hice? Oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras con un denario. El valor de un día de sueldo, ¿cierto? No alcanzaba sino para un poquito de harina. No alcanzaba sino para una libra, con lo que una libra, con eso que iba a comer, la gente se escaseó el alimento, se escaseó una hambruna por todo lado, porque después de la guerra que viene, el hambre. Por eso es bueno leer Mateo 24, 25, para que puedas entender esta parte, ¿ok? Y entonces, paz, guerra y hambre. Y luego cuando veamos las trompetas vas a entender cada una de estas situaciones también. 7, el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso es, estamos terminando el versículo 8. Todo esto que está pasando, el caballo negro y su jinete entonces simbolizan ¿qué? Una gran hambre. Usted va a Jeremías 4, 26 al 28 y Lamentaciones, que es el mismo Jeremías el que escribe, él habla allí, Lamentaciones 4, 8 al 9 y 5, 10, escasearán los artículos de primera necesidad, la comida, lo básico, no tendrán dinero, el aceite y el vino no. ¿Por qué el aceite y el vino no van a escasear? Recuerde que en Mateo 24, 7, allí se habla de eso, de la época del dolor y del hambre que vamos a pasar en esa gran tribulación. ¿Y qué pasa? Ahora con esa hambre tan terrible que hay, con esa hambre tan terrible que hay, entonces la gente se empieza a matar entre ellos, a comerse entre ellos, a quitarse las cosas. ¿Y por qué el aceite y el vino no? Porque habrá todavía ricos que odian a Dios, que odian la palabra, que odian a Jesús y seguirán denigrando a pesar de todas las guerras, a pesar de toda la situación de hambre y todo, seguirán con dinero. Dios les permitirá, solo para que puedan ver el odio que hay hacia Dios. Y Dios seguirá, por amor,
trayendo todas estas situaciones para que se arrepientan y vuelvan a Cristo. Es todo lo que está haciendo el Señor. Todo esto sucede por amor, no por otra cosa. Entonces, esa mortandad, las fieras del campo, claro, tienen hambre, no hay comida, pues que van a comerse a las personas. Las fieras del campo, hambre. Eso es doloroso, pero eso es lo que está sucediendo. Cuando abrió el cuarto, bueno, entonces está, perdón acá, para matar a espada con hambre y con mortandad y con las fieras del... Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Estos personajes son personas que durante la tribulación mantuvieron su testimonio. A pesar del hambre, la guerra, a pesar de la muerte y todo, ellos se mantuvieron. ¿Qué hizo? Pues el Señor los lleva también, los redime. El Espíritu Santo los sella y les pone vestiduras blancas. Y ellos dicen: pero ¿cómo así? ¿Hasta cuándo va a permitir que nos siga este enemigo atormentando y esta gente negando a Dios y odiando a Dios? Dice: todavía un poquito de tiempo, porque hay que salvar más personas. Ve que el sufrimiento y el dolor es para poder salvar muchos, que muchos más se arrepientan. Todos estos son los que en algún momento oyeron del Señor Jesús. Oyeron a su mamá, a su papá, a su hermano predicarles, a su jefe, a su empleado, y no le hicieron caso. Entonces dicen: no, eso sí era verdad lo que ellos decían. Se arrepienten y el Señor los lleva, aunque fueron muertos en ese sufrimiento, ellos se mantuvieron firmes. Y ahora le dicen al Señor: Señor, véngase de esta gente. Mire que no son los de la iglesia, porque los de la iglesia, el Señor nos enseña que nosotros antes debemos bendecir y no maldecir, no desear mal a nadie. Ellos estaban con su dolor. Recuerde que la iglesia ya fue arrebatada, si lo interpretamos de esta manera. Estos son los que fueron salvos en el dolor, en el sufrimiento y en la parte de la tribulación, de la gran tribulación. Eso es lo que está sucediendo. Hermanos que también habían de ser muertos. Ellos, muchos más van a sufrir, pero todo esto es por amor para que se salven muchos más de los que el Señor ya había, Él ya sabe que van a ser salvos porque Él tiene el conocimiento, es omnisciente. Entonces dice: un poquito más para que se salven muchos más. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar entonces a toda esta gente. Y aquí viene el versículo 12. Mire cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una figura que deja caer cuando, sus higos cuando es sacudida por los fuertes vientos. Y el cielo se desvaneció como si fuera un pergamino que que se enrolla. Y luego dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros. Y mire acá algo importante: y escóndenos. Mire que aquí ya la gente sabía de Jesucristo, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pregunta. Aquí ya se abrieron los 6 sellos. Hay 6 sellos que se abrieron acá. Y todo esto está hablando de ese tiempo terrible y doloroso por el que están pasando ya en la tierra mientras que nosotros estamos en el cielo. Suena raro, pero es así. Suena raro. Entonces, Juan puede ver todo esto que va a suceder. Y aquí
ese gran terremoto, los catastróficos juicios de Dios son descritos incluyen un sacudimiento físico del mundo entero, de la tierra entera, un cataclismo cósmico y gran oscuridad y terror para los habitantes de la tierra. ¿Sí? Todo eso usted lo va a encontrar allá, por ejemplo, en Isaías 34:4, en Joel 2:30 al 31, Ageo 2:6 y Mateo 24:9 habla de toda esta situación tan terrible, que habrán hambrunas, terremotos, que cuando habla que las islas se trasladarán, todo eso son situaciones que tú las puedes entender si quieres de una u otra manera, no literalmente, pero si aquí lo dice es porque eso va a suceder. Es tal la magnitud de lo que está sucediendo para que la gente entienda. Pero aquí logró entender ya, aún los malos y los ricos, los que se ufanaban, los que negaban a Jesús y blasfemaban de Dios, aquí dice que se escondieron, que se metían entre cuevas. Recuerden las películas esas del fin del mundo, que ellos hacen sus búnkers. Entonces se meten en esos búnkers y dicen, escondámonos de la ira del Cordero. Dice acá, entre las peñas. ¿Sí? Caigan sobre nosotros y escóndanos. Era preferible morir atrapados o escondidos, metidos entre esas, que ver la ira del Cordero. La ira del Cordero, pero si es un corderito. Corderito, ¿quién va a tener miedo de un corderito? Pues es que aquí el corderito, que vino como humilde a morir por toda la humanidad, ahora ese cordero es el que gobierna, es el soberano, es el Rey de Reyes, es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo esto, como les digo, solamente es para salvar más personas, más y más personas. Pero mire qué ocurre cuando vino el Señor Jesús, cuando pasó lo del diluvio, la gente más mala antes era más mala. Cuando vino lo de Soma y Gomorra, la gente, el Señor mandaba señales y no hacían caso, antes más malos, más riqueza, más que Dios, ni que va a existir Dios, debe ser idiota, debe ser bobo, anticuado, ustedes pensando en eso, maduren, eso es anticuado, eso ya no sirve. Pues bueno, aquí dicen, tenía razón, por eso no te canses de predicar a tiempo y fuera de tiempo, hágalo con amor. Dígales con amor que Jesucristo les ama y que murió por ellos. Ese corderito, que aquí ese corderito se llena de ira, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie ante esa presencia de ese cordero? Aquí muestra al Señor la ira del cordero. La ira de ese cordero, descrita en este capítulo 6 hasta el 19, es ahora el cordero general, gobernando, mostrando su poder, porque él vino como un cordero humilde, como un cordero siervo. Ahora aquí es como un cordero que manda, que envía. Y todo esto que está sucediendo, que está viendo Juan, es para nosotros más bien una enseñanza. ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Será que es bueno seguir en esta situación? Seguir como tan tranquilos, como si nada, preocupados por la luz, el agua, el teléfono, preocupados por, ay, que va a llover, no va a llover. ¿No cree que esté bueno hacer un pare y decir, Señor, tú me salvaste, yo tengo que hacer algo, tengo que llevarle esta buena noticia de salvación a alguien? Es lo que debemos hacer, mis amados. Yo pienso que la reflexión aquí, aunque podemos ver la parte profética, hermenéutica, bueno, futurista y todo, pero ¿por qué no lo vemos también para nosotros mismos? ¿Ok? Eso es lo ideal. Tienes que leer varios versículos, yo le voy aquí a nombrar unos despacio para que usted los escriba. Allá, Zacarías 1:8 y 6:3. Vaya a Zacarías, bueno, a Zacarías, el capítulo 6 del 2 y luego Jeremías 15:3, Ezequiel 5:12 y 17. Luego vas a ir a, aquí tengo otro, Ezequiel 32:7, Joel 2:31, Mateo 24:29, bueno, todo Mateo 24, para que en Marcos 13, del versículo 24 al 25, allá le va a explicar muy bien
lo que pasa en este capítulo 6. Luego vean Lucas 21-25 y ese le va a ir. Pero en Isaías 34:4 vas a entender lo que pasa en lo que está hablando aquí sobre todo lo que es lo que va a hacer arrasar las estrellas y se va a conmover el mundo entero. Muy bien, en Isaías 2:10 vas a entender también todo lo que está sucediendo, que los reyes de la tierra, los poderosos y los ricos y todos se escondían. Eso también lo vas a tener allá en Isaías 2:10. En Oseas 10:8 y Lucas 23:30 vas a entender toda esa parte que decían que los montes caigan sobre nosotros y que nos escondan. Y Joel 2:11 y Malaquías 3:2. Esos versículos, léalos para que puedan tener. Lo ideal sería leer todo el Antiguo Testamento, pero por lo menos estos, váyase a esos y eso le van a dar una lucecita sobre lo que estamos viendo. Pregúntese, estos 4 jinetes, estos otros sellos que se destaparon, que el Señor Jesús los logró destapar, ¿para qué? ¿Para qué? Para que muchos más puedan ser salvos. Esa es la única verdad. Está hablando de Jesús como ese Cordero general, ese Cordero que manda, que gobierna y que lo hace para que no por venganza, acuérdese, es por amor para que ellos puedan salvarse. Ojalá muchos sean salvos antes de que venga esa gran tribulación. Dios me los bendiga y la próxima semana nos vemos.